Hola nuevamente a todos, bienvenidos, gracias por estar conectados en este programa que comienza hoy día con este tema que es súper importante, sobre todo para el mundo del emprendimiento, ¿cierto? Que es la formalización. ¿Qué tengo que saber para formalizar? Sí o sí, estas cosas son muy importantes, tú las tienes que saber por qué decido formalizar, qué beneficios tengo al momento de formalizar. Así que hoy día vamos a aprender todo esto a través de esta pequeña, clase, este pequeño programa que se llama Clase Empresarial conmigo, ¿cierto? Que soy Cari Zúñiga. Comenzamos. Hay muchas personas que están informales hoy día y que me hacen una pregunta que es súper buena, digamos, y la quise plasmar en este primer programa. Y la primera pregunta que me hacen es, ¿por qué debo formalizar? Y yo la traté de dividir en 4 puntos que para mí son súper relevantes al momento de decidir por qué formalizar o por qué me conviene formalizar. La primera es contar con un respaldo a la hora de solicitar un crédito. Hoy día, con todo lo que está pasando con el tema del COVID, ustedes saben que hubieron beneficios, ¿cierto? Más que beneficio, un crédito que se llama el crédito COVID, que a través de FOGAPE, donde se le permitía a la empresa o a los emprendedores otorgar este crédito como capital de trabajo. Y obviamente había muchas personas que estaban informales, que no tenían ese respaldo, digamos, financiero para poder solicitar el crédito, porque efectivamente lo que va a mirar el banco va a ser tu movimiento. Si tú no estás formalizado, no tengo cómo yo saber y evaluar si efectivamente tú estás ganando lo que me estás diciendo. Entonces, sí, para mí un tema o un plus para decidir formalizarse es eso. Si tú te quieres bancarizar, quieres el día de mañana pedir un capital de trabajo en el banco o en alguna institución financiera, esto te permite y te abre un poquito más de puertas, ¿ya? La segunda es contar con permisos municipales para vender o comercializar. También hoy día, sobre todo las empresas que están en el rubro gastronómico, están con un tema súper importante de los permisos, ¿cierto? Salvoconducto. Y si no tienes patente municipal, en algunas comunas no se le está dando los permisos. Así que sí es un beneficio, sobre todo hoy día con todo lo que está pasando, tener y contar con un permiso municipal. También puse este punto que para mí es súper importante, es emitir documentos tributarios como factura, boleta, un comprobante, ¿cierto? Amplía la posibilidad de llegar a nuevos clientes y lo puse entre paréntesis como empresas. Efectivamente, porque hay muchas veces que estoy informal y pasa que llega un cliente que esa empresa me pide factura. Entonces muchas veces me cierra las puertas para entrar a esa empresa, a hacer ese negocio. Sí es muy importante, obviamente, tener factura porque la otra persona se asegura que efectivamente tú eres alguien serio, ¿cierto? Que no va a salir arrancando, esta tiene tu información. Entonces, para mí, digamos, es muy importante este punto porque así puedo ampliar a quienes yo le puedo vender, ¿ya? No solamente quizá a personas, sino que también a empresas que me van a pedir este documento tributario que por lo menos siempre piden las empresas factura, ¿ya? Y cuarto, lo puse de lo último porque considero que sí es uno de los más importantes y que quiero explayarme un poquito más, es separar el patrimonio personal con el patrimonio de la empresa. Hay 2 formas para ser persona jurídica, por decirlo así, ¿cierto? Con tu propio RUT como persona natural, tú pasas a ser giro de primera categoría, que se le llama legalmente, y eso es como persona, que también soy empresa, o sea, soy persona y soy empresa. Yo esa forma no la recomiendo porque el patrimonio personal se confunde con el de la empresa y ante cualquier problema que tú tengas legal, eso no se separa. Si tú tienes casa, si tienes autos, todo se va a juntar en uno solo. Entonces, lo que permite formalizarte como empresa con una persona jurídica distinta a la de tu RUT, digamos, es que separas tu patrimonio personal con el de la empresa. Entonces, para mí sí es muy importante este punto porque de alguna manera yo solamente me voy a hacer cargo con lo que yo aporté a la empresa, con el capital que aporté, ¿ok? Así que si me preguntan por qué debo formalizar, para mí, Karina, estas son las respuestas que yo daría, que son súper importantes sobre todo para un emprendedor que está recién comenzando. Cuando ya decido formalizar, tengo que decidir ¿cómo voy a formalizar? En Chile existen 2 formas de crear empresa. Ya la primera, que es
a través de escritura pública, esta escritura que se conoce a nivel mundial, ¿cierto? Que yo voy a decir los requisitos más adelante. Y también tenemos Tu Empresa en un Día, que yo creo que muchos de los que me están escuchando hoy día ya han escuchado de esta página, ¿cierto? Ahí por ahí hacen un chiste de, no dice hazte tu empresa tú solo, sino que dice empresa en un día. Y efectivamente, porque te permite crear la empresa en un solo día. O sea, hacemos la escritura, ¿cierto? A través de esta plataforma. Y tú vas a notaría y firmas la empresa y ya nació. La empresa finalmente te queda lista efectivamente en el mismo día, ¿ya? Hay diferencia entre una u otra, hay beneficios, pros y contras, que las voy a ir nombrando más adelante. Pero estas son las dos formas para crear empresas en Chile. La forma tradicional, que es a través de escritura pública, y Tu Empresa en un Día, que es esta plataforma que creó el Estado, ¿cierto? Para que fuera más fácil y más económico poder crear una empresa. Continuamos. Entonces, ahora vamos a explicar qué necesitamos para tener una empresa de forma tradicional, que es la que yo les comentaba al principio. Escritura tradicional que necesitamos, primero necesitamos un abogado, ¿cierto? Quien haga la escritura, porque obviamente necesitamos redactarlas con términos legales y obviamente sí o sí voy a necesitar la firma de un abogado que lo haga, ¿ok? Segundo, los honorarios notariales también hay que pagarlos. Usualmente en las notarías te cobran un porcentaje sobre el capital que tú vayas a aportar. Yo he tenido, bueno, tengo muchos clientes que han creado empresas de forma tradicional y los honorarios notariales varían. Por ejemplo, hace poco yo creé una empresa con un capital de 10 millones y tuvo que pagar cerca de 150.000 pesos solo en notaría. Al notario se le paga eso, así que ahí para que lo tengan en consideración el tema de los costos. Después de eso, que se crea la escritura, ¿cierto? Se protocolizan todos estos papeles, es un término legal. Después se saca un extracto, que es como un resumen, ¿cierto? Después lo inscribo en el conservador de bienes raíces y luego de eso se hace la publicación en el diario oficial de esta escritura. Todo esto lo hace usualmente el abogado, ¿ya? Por eso es que necesitamos un abogado que redacte la escritura, que vaya a notaría, que saque la firma y todo el tema. Es un proceso que hoy día sí se está demorando un poquito más. Tiene algunos contra hoy día, porque efectivamente, no sé, yo hace poquito tuve que crear una empresa y se demoró cerca de 2 o 3 meses en poder estar al día, estar súper 100% activa. ¿Por qué? Porque notaría se está demorando, el conservador está respondiendo súper lento. Entonces todo depende de los tiempos que tú quieras. Y también los costos para crear una empresa tradicional son más elevados al momento de hacerlo, porque como les decía, nosotros vamos a necesitar pagarle al abogado para que redacte, haga todos los trámites, ¿cierto? Tenemos que pagar en la notaría, que ese costo también es alto. Como les decía, un capital de 10 millones de pesos te puede salir entre 150 a 200 mil pesos solo en la notaría. Y también tenemos que pagarle al conservador de bienes raíces después al diario oficial. Entonces, sí se eleva un poco más el costo, pero sí es mejor visto en el banco. Yo creo que eso es un pro que tiene. Algo bueno que tiene la forma tradicional es que los bancos te miran mejor, porque obviamente entienden de que no cualquiera se hace una empresa tradicional. Y por lo que yo sé de algunos amigos que trabajan en el banco, no están tomando mucho en cuenta a tu empresa en un día, porque como cualquiera se lo puede hacer, es tan fácil hacerlo, han habido un poco de estafa. Entonces, forma tradicional de alguna manera pasa como a otro nivel. Algo que sea justo o no injusto, no me voy a meter ahí, pero es lo que pasa en la realidad hoy día, ¿ya? Continuamos. Y Tu Empresa en un Día, si se fijan, lo único que necesitamos es a un profesional, en este caso puede ser incluso un contador, ¿ya? O un abogado también, y los honorarios notariales. Para firmar Tu Empresa en un Día, usualmente se está gastando entre 10.000 a 15.000 pesos. Más que eso, en otra notaría no he escuchado. Más o menos eso se gastan mis clientes al momento de ir a notariar, ¿cierto? A firmar esta escritura a través de Empresa en un Día. Y los gastos obviamente profesionales para que te arme la escritura, porque claro, la página de Tu Empresa en un Día sí tiene esa opción de que tú vayas pinchando, siguiente, pero lamentablemente a mí me tocó en alguna oportunidad ver una escritura de un cliente
que empezó a pinchar todo lo que salía ahí y párrafos se contradecían con otros párrafos. Por ende, cuando él quiso ir a sacar una cuenta corriente, le dijeron, no, es que tú no tienes poderes asignados. Pero soy el socio de la empresa, sí, pero aquí en el párrafo tanto no sale el poder asignado. Ok, vamos a modificar la sociedad, vamos a modificar la escritura. Fue una notaría, no, es que usted no tiene poderes para cambiar la escritura. Entonces, todo depende de quién te hace la escritura. Mi consejo siempre es que tú te guíes por un profesional, no lo hagas tú mismo, porque si tienes conocimiento contable o conocimientos legales, está bien, hazlo, pero si no, te aconsejo guiarte con un profesional que te pueda ayudar y hacer bien una escritura, para que quede bien al principio, ¿ok? La Constitución, ¿cierto? Lo que necesitamos para crear una escritura, primero necesitamos saber si van a ser socios o accionistas. Eso depende de qué tipo de sociedad que vamos a ver más adelante vamos a crear, ¿ya? Sí o sí necesito tener socios. Depende, como les digo, del tipo de sociedad que vamos a crear y que lo voy a nombrar en un ratito más. Necesito un representante legal. Esto sí o sí, chicos. Las empresas vienen, cuando yo creo una empresa, vienen a operar como los padres de los hijos menores de 18 años. Es decir, los papás de los hijos menores de 18 años son representantes legales de estos niños, ¿cierto? Porque son menores de edad. Lo mismo pasa con las empresas. Como es una persona jurídica, ¿cierto? Que no existe tangiblemente, la empresa necesita un representante legal que dé la cara por él. Entonces, este representante legal, el requisito que tiene que tener, por ejemplo, sobre todo si crean empresas, personas extranjeras, el representante legal tiene que ser o chileno o con visa definitiva. Ya no puede ser con visa temporaria. A mí me tocó crear muchas empresas que son de personas extranjeras y nunca me dejaron pasar una visa temporaria como representante legal, así que para que lo tengan en consideración, en caso de ser extranjero y tengan visa temporaria, pueden ser socios de la empresa sin ningún problema, pero el tema es que no van a poder ser representantes legales, así que ahí sí tienen que buscarse a una persona que tenga visa definitiva o bien sea chileno, ya esos son los dos requisitos para ser representante legal de una empresa. También necesitamos el domicilio de la empresa. Ya, y aquí siempre me preguntan, Karina, ¿puede ser mi domicilio? ¿Puede ser mi propio domicilio donde yo vivo? Y mi respuesta siempre es sí se puede, pero depende. Depende primero si el domicilio donde vives es tuyo. Efectivamente, si es tuyo, si es tu casa propia, lo que tú puedes hacer es hacer un contrato de cesión que tú como dueño de la propiedad le cedes un espacio a la empresa para que ella pueda usar ese domicilio como un domicilio tributario. Ya eso se puede hacer, son contratos de cesión que se hacen en notaría. Pero siempre y cuando tú seas el dueño de la propiedad, o sea tu papá o tu mamá o tu hermano, sean familiares, porque si tú arriendas, por ejemplo un departamento, yo lo arriendo y quiero poner este domicilio, tendría que pedirle autorización al dueño de la propiedad, que me permita ponerlo como domicilio para la empresa. Entonces, hoy día existen los domicilios tributarios, que me imagino que algunos han escuchado, estos domicilios tributarios donde tú pagas un monto mensual o anual, ¿cierto?, o semestral en algunos casos, y ahí tú pagas eso y te permite usar el domicilio de esa oficina. Por ejemplo, nosotros tenemos una en Providencia, en la Concepción 81, ahí está nuestro cowork. Entonces nosotros también tenemos domicilios tributarios. Eso lo ofrecimos y ahí tú vas a poder poner la dirección de nuestra oficina para el servicio de puesto interno y también para la patente municipal, ¿ya? También tenemos otro dato importante que necesitamos al momento de confeccionar una escritura, es la razón social. ¿Qué es la razón social? Es el nombre de la empresa, ¿ya? La empresa tiene que tener un nombre. Por ejemplo, yo tengo mi empresa que se llama JK Consultores. Esa es la razón social de mi empresa y la que va a aparecer en todas partes, ¿ok? Y el objeto social es a lo que tú te vas a dedicar. Ya, y aquí siempre me hacen esta misma pregunta, Karina, ¿qué tan amplio puede ser el objeto social de una empresa? Y mi respuesta siempre es que puede ser un objeto social amplio, pero que tenga que ver con el tipo de negocio que tú vas a hacer. Y yo siempre doy este ejemplo. Por ejemplo, si tú haces una empresa de alimentación, de restaurantes, ¿cierto? Y le agregas ir a la luna, no tiene nada que ver una cosa con la otra. A mí no me gusta de alguna manera
juntar peras con manzanas. Yo trato siempre de separarlo. Por ejemplo, si tú te vas a dedicar a la consultoría, capacitaciones, ventas digitales, eso está todo enlazado. Entonces, el objeto social puede ser amplio sin ningún problema. No es necesario que incluso sea específico a lo que te vas a dedicar. Porque muchos dicen, ok, Cari, pero quizás hoy día me dediqué a la consultoría, pero mañana haga capacitaciones o mañana haga marketing o lo que sea. Puede ser global, completo, cierto, amplio, pero ojalá sea que se ligue de alguna manera, tenga relación una cosa con la otra, ¿ya? Si te vas a dedicar a otra cosa distinta a lo que estás haciendo hoy día y que es totalmente distinto, mi consejo es que en ese momento tú cambies el objeto social por eso que vas a dedicarte. No hacerlo de un principio porque, insisto, no es bueno juntar peras con manzanas en un objeto social, ¿ya? El capital, sigamos con el capital. Entonces teníamos primero, para hacer un resumen, los socios o accionistas, ¿cierto? Necesito tener a socios o accionistas dependiendo de qué forma voy a crear la empresa. Representante legal, que ya les dije los requisitos, el domicilio, ¿cierto? La razón social, el objeto social, y ahora vamos con el capital. Y acá siempre muchas personas dicen, chuta, yo no tengo el capital que voy a aportar hoy día. Es un capital que yo proyecto enterar mensualmente, ¿cierto? Acá en Chile por lo menos no te piden un comprobante para que tú acredites si es que efectivamente tienes ese capital. El capital tiene que ir muy ligado a tu flujo de caja, a ver una proyección. En los próximos días vamos a hacer un curso de flujo de caja donde vamos a determinar qué capital necesito. Eso es lo ideal, chiquillos. No existe un mínimo, un máximo. Muchas personas me dicen, Cari, ¿cuál es el mínimo de capital para pagar menos patentes? Siempre me hacen esa pregunta. Mi respuesta es que no hay mínimos, no hay máximos. El capital tiene que ser lo real. Porque les doy este ejemplo. Me llegó una empresa una vez que tenía un capital de 500.000 pesos, ¿ya? Y tenía 2 personas contratadas por 400.000 pesos cada una. Y tenía arriendo y tenía muchas cosas, muchos gastos más. Entonces los socios obviamente iban aportando a ese sueldo, a ese pago de arriendo y todo eso. El tema es que contablemente, si yo pongo un capital de 500.000 pesos, tiene que sustentar los gastos que estoy haciendo, porque si no, sería como que no tengo plata. ¿De dónde estoy sacando plata? Para poder sustentar esos gastos. Tiene que ser muy enlazado a un flujo de caja. Por eso les digo que hay que proyectar sus ventas, cuántos piensan ganar de aquí a un año más. Tiene que ir muy ligado a eso, ¿ya? Así que mi consejo, para que sigan viendo este programa, yo la próxima semana, si no me equivoco, o en 2 semanas más, en algún momento vamos a hacer un curso de flujo de caja, donde vamos a determinar cuál es el capital que yo necesito para iniciar mi proyecto, ¿ok? Y los poderes administrativos que, por ejemplo, yo tengo empresas que tienen distintos tipos de socios, ¿cierto? Y cada socio cumple un rol, entonces ahí se le entrega poderes a cada uno. Por ejemplo, yo en una empresa que trabajé mucho tiempo, yo no era socia, pero me entregaban poderes administrativos para hacer trámites bancarios. Yo tenía mi Digipass, mi tarjeta de coordenadas para poder firmar transferencias porque era tesorera de esa empresa. Entonces, en estos poderes administrativos me asignaban a mí como apoderado para poder hacer transferencias hasta 5 millones máximo. Pero estos poderes administrativos solo se pueden hacer y redactar a través de escritura pública y no por tu empresa en un día. Porque como les decía, tu empresa en un día es una forma fácil, ¿ya? Y muy simple para hacer una empresa. No te deja hacer mucho, te deja lo que ellos dicen, ¿ya? Y toda esta información es la que yo necesito para crear, digamos, la escritura de la sociedad. Después vamos a seguir con los tipos de sociedades, ¿cierto? Ya sé, por ejemplo, si voy a crear una empresa por tu empresa en un día, ya tengo la forma de crear la empresa. Ahora tengo que decidir qué tipo de sociedades hacer. Y tenemos varias, y se las voy a nombrar en este PPT. Tenemos 2 tipos de sociedades. La primera es una sociedad de acciones y la de personas. ¿Y cómo se dividen estas? Las sociedades de personas también se dividen en 2. Hay una tercera, pero no la voy a nombrar, solamente voy a nombrar las más comunes, ¿ya? Las SRL, ¿cierto? O las LTDA, que también lo conocemos con las sociedades de responsabilidad limitada.
Esas son las sociedades de personas, es una. Y también tenemos las empresas de individual de responsabilidad limitada, que son las famosas EIRL, ¿ok? También tenemos las empresas por acciones. Entonces vamos a tener primero las SA. Estas se dividen en dos: sociedades anónimas abiertas o cerradas. Ya estas son más para las grandes empresas que tienen directorio o que transan en la bolsa. Muchas veces se utilizan mucho más para ese tipo de negocio. Y las SPA, que yo le llamo hermana chica de la SA, y significa sociedades por acciones. Ya opera muy parecido a la SA, pero de forma más chica, más chica, claro, exactamente. ¿Cuál diferencia hay entre una u otra? Es que hay una diferencia tributaria y también legal. Por ejemplo, si en la sociedad de responsabilidad limitada primero se crea con dos socios mínimos, no puede ser solo uno, ya, en la sociedad de responsabilidad limitada. La IRL yo no la recomiendo tanto, porque esta es una sociedad que muchas veces, a mí me pasó que tuvimos una demanda con un cliente, lo demandaron a él, digamos, y era una IRL, y era una empresa constructora. Y una persona lo demandó, inspección del trabajo, etcétera. ¿Y qué pasó? Que el juez obviamente vio todos los activos que tenía la empresa y también metió los activos que tenía él como persona, porque se tiende a confundir el patrimonio personal con el de la empresa en muchas ocasiones. Entonces, una EIRL, aparte también que el nombre va a decir tu nombre completo, va a decir parte de tu de tu actividad económica, terminado en EIRL. O sea, yo no puedo llamar una empresa de responsabilidad limitada, una empresa individual de responsabilidad limitada, por ejemplo, JK Consultores EIRL, no se puede. Tiene específicamente que cumplir esos requisitos, que diga tu nombre, que diga parte del giro que tú estás haciendo y terminado en EIRL. Entonces, obviamente en una factura se ve así de grande si es que mi nombre es largo. La sociedad de responsabilidad limitada se utiliza muchas veces, y les doy este ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una empresa de un cliente que hizo un negocio, ¿cierto? Que es una franquicia. Una franquicia que obviamente tiene más socios que están ligados, que no son familiares, que son socios externos, digamos, que quisieron aportar. Entonces, con los abogados, obviamente, fuimos analizando la situación de qué tipo de sociedades les convenía a ellos, y si les convenía una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque limitaba de alguna manera a los socios en algunas cosas. Entonces, todo depende de cuál te va a convenir. Hoy día la que más se está utilizando no es ni la limitada ni la IRL, es la que viene ahora, que es la SPA. ¿Y por qué se está utilizando? Ya, porque muchos me preguntan ¿por qué no una limitada y sí una SPA? Por ejemplo, la SPA, uno de los beneficios que tiene es que, por ejemplo, tú no necesitas más de 2 socios. Si tú eres solo y tú creaste tu empresa tú solito, puedes crearla solamente con una sola persona, ¿ya? Entonces, no necesitas a más socios para crear la empresa. Ese es un gran beneficio. Y segundo, tiene un beneficio tributario que las otras sociedades de personas no tienen. Que es, por ejemplo, tú como socio te llegases a contratar por la empresa, la ley dice que tú puedes tener un sueldo acorde a mercado, ¿ya? En las SPA. Este sueldo acorde a mercado lo estipulas tú. Obviamente tiene que ir muy ligado a tu venta, tiene que ir muy ligado a tu capital aportado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 millones de pesos de sueldo, ese sueldo lo voy a poder incluir como gasto a la empresa. Ya, y este gasto va a disminuir mi ganancia anual y obviamente el pago de impuesto anual. No así en las empresas en la limitada o en las EIRL, que el sueldo tiene que ser un sueldo empresarial y que este tiene un tope. Yo puedo tener un sueldo sin ningún problema, pero este sueldo me va a permitir ponerlo como gasto hasta el tope imponible. Y el tope imponible sabemos que son 2 millones infracción. Si yo me pago más de 2 millones de infracción, el restante va a ser gasto rechazado para la empresa y sobre eso voy a tener que pagar un impuesto adicional. Entonces, específicamente por eso conviene más crear una SPA y no una limitada. Pero todo depende, chicos, depende de ustedes, depende de que
de que tengan otros socios externos que no sean de su familia. Y depende también, si son solitos, si obviamente les conviene una SPA sin ningún problema. Y eso lo tenemos que evaluar al momento de crear la empresa. Por eso es importante tomar la mejor decisión cuando yo formalizo. No es llegar y decir, sí, ya yo me quiero formalizar, listo, la creo una empresa en un día y no tengo idea qué estoy creando, por qué lo estoy creando. Yo cada vez que hago una asesoría trato de explicar esto para que a las personas cuando le pregunten, ¿por qué creaste una SPA y no una limitada?, tengan la respuesta. Porque por eso específicamente es lo que tú contratas una asesoría o contratas a un contador que te oriente, que te diga, que te enseñe, ¿ya? Y cuál me conviene, que aquí ya vamos a terminar mi primer programa que espero que le haya gustado de corazón, espero que les sirva este concepto, ¿cierto?, de formalización. Y para mí es muy importante saber, como les decía hace un rato, tener una reunión principal. ¿Cuál me conviene? Depende de lo que ustedes están haciendo hoy día. Hoy día la que más se utiliza, como les decía, era la SPA. Las sociedades por acciones es la más común porque tiene este beneficio tributario que otras no tienen, que ustedes se pueden contratar sin ningún problema con un sueldo empresarial. Entonces, si ustedes con un sueldo acorde a mercado, si ustedes quieren ganar 5 millones de pesos porque están facturando 10, esos 5 millones de pesos me van a permitir ponerlo como gasto completo para la empresa sin ningún prejuicio. Pero si yo tengo socios externos, tenemos que sentarnos a analizar si me conviene una SPA o me conviene una sociedad de responsabilidad limitada, donde limito a los socios a tipos de cosas. Por ejemplo, en el caso de que se quiera ir, de que quiera dejar tirar a la empresa, ¿qué pasa? ¿Le puedo cobrar o no el capital que aportó? ¿A quién le puede vender sus acciones? Esos son temas súper legales que hay que verlos y analizarlos dependiendo de lo que tú te quieras crear. Nos vemos en una próxima oportunidad. Este próximo capítulo hablaremos de, después de que ya inicie la empresa, ¿qué viene ahora? ¿Qué hacemos ahora? El inicio de actividad y todo lo que tiene que ver con el servicio de puesto interno. Así que lo invito a conectarse la próxima semana y muchas gracias por seguir este capítulo de mi primer programa, Clase Empresarial con Cari Zúñiga. Nos vemos. Chao.